Obra literaria: Sufrimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1. El religioso pacto de muerte. Parte 2. Al día siguiente, camino de Betania hacia Jerusalén, nuestro Señor maldijo una higuera, dando a entender el destino marchito y cruel que a partir de aquellos días recaería sobre la nación de Israel. Al entrar en la ciudad, nuevamente partió al templo y a partir de allí, cada acción emprendida por Jesús en ese ceremonioso lugar estaría revestida de un valioso significado profético y espiritual, pues en primer lugar, volcó enérgicamente las mesas de los cambistas de moneda que se encontraban en la parte exterior del templo, recordándose lo dicho por el profeta Jeremías cuando expresó: «Mi casa será llamada casa de oración para usted, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones». Con semejante acción, Jesús enseñó a todos que el templo se había convertido en un lugar de lucro y tratos deshonestos, en lugar de mantenerse como un lugar de pulcritud y adoración hacia su Padre. Con semejante acción, también cumplió lo escrito en las Sagradas Escrituras para este santo lugar, cuando Dios pedía a sus sacerdotes y levitas que santificaran su casa y expulsaran de su santuario toda su inmundicia. El respaldo y coherencia de Jesús con la palabra de Dios emprendido en cada una de sus acciones fue asombrosa y le dotaba de una extraordinaria autoridad que nadie osaba siquiera discutir. Más tarde, brindó una lección a los corruptos religiosos sobre la verdadera limpieza espiritual que Dios esperaba de aquel santo lugar, porque se presentaron ante él muchos ciegos y cojos y a todos sanó. Una vez más, la trascendencia de aquellas acciones milagrosas, sumado al fervor del pueblo, indignaron a los sacerdotes y fariseos, quienes querían arrestarlo según lo habían acordado, pero no podían por miedo a la gente que le seguía. Al caer la tarde, nuestro Señor regresó a descansar a Betania, pero al día siguiente, muy temprano, volvió al templo para enseñar la correcta doctrina de las Escrituras, y todo el pueblo le buscaba y escuchaba atentamente sus enseñanzas. Sin duda, todo esto recordó la escena vivida por el escriba Esdras, cuando en el antiguo tiempo leyó la ley de Moisés en la plaza pública, y todo el pueblo entendió sus palabras y lloró escuchando la palabra de Dios. Quienes no quedaron nada bendecidos con todas estas cosas fueron sus enemigos religiosos, enviando espías haciéndose pasar por sus discípulos de Jesús a fin de sorprenderle en alguna palabra para ver si así podrían arrestarle. Estas personas trataron de intimidarle con recurrentes cuestionamientos, pero en cada respuesta que Jesús les daba, no hacía otra cosa que descubrir su hipocresía, reiterándoles que el reino de Dios sería quitado de ellos y dado a gente de corazón sencillo que produzca frutos dignos de tan noble lugar. Aprovechó también y les expuso las duras parábolas del dueño de la viña y del banquete de las bodas, con la intención de anticiparle los eventos que se producirían durante su segunda venida para con ellos. Y como no encontraban ninguna oportunidad para acusarle con su doctrina, lo tentaron con argucias políticas
como la del pago de los tributos al César, pero ni aun así le hacían caer. Así pasó nuestro Señor ese día en el templo, disertando públicamente la palabra de Dios, enseñando parábolas tan sabias como difíciles de digerir por los religiosos, profiriendo contra ellos la famosa frase: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!», pues les reprochó que valiéndose de su cargo cerraban el reino de Dios a las personas, devorando las casas de las viudas, recorriendo mar y tierra para ser un seguidor, pero una vez hecho, lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos. Nuestro Señor ya no se guardaba nada, porque les decía que se mostraban limpios delante de los hombres, pero por dentro estaban llenos de robo y de injusticia, y que diezmando la menta, el eneldo y el comino, dejaban de lado lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fe. Después de todo esto, el Hijo de Dios manifestó su gran lamento sobre Jerusalén, entristeciéndose por el rechazo que mostraron ante su venida, anunciando, como sucedió con la higuera que se secó, que esta ciudad quedaría marchita y desierta. Y para dejar aún más encendidos los ánimos de los religiosos, les increpó que ya no le verían más hasta que se produzca su regreso del cielo y todos digan: «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Los sacerdotes quedaron hundidos con todas estas cosas, y si de ellos hubiese dependido, ahí mismo en el templo lo hubieran asesinado, pero nuevamente ningún daño le hicieron por miedo al pueblo que lo amaba. Esta fue la última vez que Jesús estuvo en el templo, y de ahí partió hacia el Monte de los Olivos en las afueras de Jerusalén. Mientras iba subiendo por el camino, algunos de sus discípulos, quizá llenos de orgullo, se le acercaron para mostrarle la hermosa vista panorámica del templo donde habían estado desde hace muy poco tiempo. Pero Jesús vio más allá de su simple apariencia, expresándoles que esa edificación iba a ser destruida, dejándolos asombrados, silenciados y hasta inquietos con estas palabras. Más adelante, al llegar al lugar en el monte, se le acercaron nuevamente sus seguidores en evidente estado de preocupación y le preguntaron cuándo ocurriría tal destrucción y cuál sería la señal de su venida y la del fin del mundo. Al respecto, el Mesías les contestó realizando una maravillosa disertación profética conteniendo detalles asombrosos sobre los eventos que se producirán durante su segunda venida sobre Israel. Cuando ya era tarde, partió nuevamente con su gente hasta Betania. Resulta interesante comprender que mediante aquella impresionante disertación, Jesús culminó formalmente su trabajo ministerial en la tierra, de tal manera que es dable concluir que mediante una profecía inició su vida, cuando el ángel Gabriel habló a su madre y profetizó su venida a la tierra, y con otra profecía también culminaba, adquiriendo relevancia las palabras que un día Dios dijo a Moisés acerca de él, cuando le expresó: «Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis». Los principales sacerdotes, escribas y ancianos de la ciudad, indignados porque Jesús les había humillado públicamente en el templo durante estos días, convocaron a una reunión de emergencia en el palacio del sumo sacerdote Caifás, y ahora sí juraron a muerte ejecutar su plan
para aniquilar a Jesús. Hablaron que sus movimientos debían ser cuidadosos para su detención y no convenían hacerse a la vista del pueblo. De lo contrario, pensaron que serían ellos mismos los perjudicados. Otros, en cambio, aconsejaron no arrestarlo durante las fiestas que estaban por comenzar, para no generar un alboroto entre el pueblo o la intervención de la autoridad romana. Por otro lado, estando Jesús en Betania, en casa de Simón, un hombre al que antes había sanado de lepra fue visitado por una seguidora, quien derramó sobre su cabeza un perfume de gran valor. Ante esta escena, algunos de sus discípulos se molestaron pensando que aquello era un gran desperdicio de dinero. Evidentemente su gente ya se había contaminado con el egoísmo de Judas, cuando días atrás el Iscariote protestó por otra unción similar en casa de la hermana de Lázaro. Pero Jesús, advirtiendo el malestar de los suyos, resaltó la importancia del acto de esta noble mujer, porque al derramar perfume sobre su cuerpo fue valorado por él en símbolo hacia su cercana muerte y sepultura. Con todo esto, Judas montó nuevamente en cólera y ahora ya no lo podía disimular más. El Iscariote ya no se sentía cómodo sirviendo a una persona tan diferente a su forma de comulgar en la vida, y debido a su insaciable avaricia permitió que Satanás gobernara las pasiones de su corazón. De esta manera, Judas salió en búsqueda de los principales sacerdotes y, presentándose ante ellos, se ofreció como un medio para ayudarles a arrestar a Jesús, por supuesto, a cambio de dinero. Al escuchar la propuesta, todos se alegraron que un importante miembro de los seguidores de Cristo se pusiera de su lado, por lo que convinieron la cantidad de 30 piezas de plata para ejecutar aquella gran traición. Judas aceptó el trato con evidente satisfacción, cumpliéndose aquella parte de las Escrituras que dice: «Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo». Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. A partir de entonces, Judas buscaba el momento oportuno para entregarles a Jesús a espaldas del pueblo.